Buenos días, bienvenidos a todos a nuestra semana laboral de Colfuturo. Hoy en nuestra charla sobre entrevista estamos con la experta Marcela Amaya. Ella es psicóloga de la Universidad de los Andes, tiene una especialización en bienestar y desarrollo en la Universidad del Externado. Actualmente ella es consultora experta en todos los temas de gestión humana, reclutamiento, hoja de vida, entrevista, y por eso estamos aquí hoy con ella. Bienvenida Marcela, muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Quiero que iniciemos con una presentación tuya, cuéntanos cuál es tu experiencia, qué estás haciendo actualmente. Ok, bueno, muchas gracias Juliana, bienvenidos a todos a esta conferencia de entrevista. Mi nombre es Marcela Amaya, yo soy psicóloga, egresada de la Universidad de los Andes. Yo tengo una especialización en bienestar y desarrollo en la Universidad Externada de Colombia. Actualmente trabajo en consultoría, trabajo en el área de recursos humanos, hago procesos de evaluación, selección y desarrollo. En cuanto a mi experiencia en el tema de selección de personal, estuve vinculada con Salud Total EPS, ahí estuve como directora nacional de selección. También he estado trabajando con empresas de headhunters que hacen búsqueda y selección de profesionales y ejecutivos. Trabajé con eHunters y también estuve vinculada con una firma que se llama Pardo de Toro y Asociados. También tengo experiencia pues, en otros procesos de recursos humanos en empresas de sectores diversos, ¿sí? Eso es básicamente como mi trayectoria a nivel laboral. Bueno, Marcela, entonces en este momento vamos a entrar ya a hablar específicamente del taller de hoy, que es el de la entrevista. Vamos a hablar sobre los errores más comunes, las preguntas y al final de esta sesión vamos a abrir un espacio para algunas preguntas que tengan. Recuerden que las preguntas las pueden ir haciendo a través del chat. Bueno, muy bien. Entonces vamos a mirar cuál es el objetivo de esta conferencia. Entonces, en primer lugar, la idea es dar a conocer conceptos claves y estrategias efectivas para presentar entrevistas de trabajo, ¿sí? La idea es que inicialmente vamos a mirar lo que es una entrevista de selección, vamos a mirar cuáles son las etapas que se siguen en la entrevista de selección, vamos a mirar también los errores comunes que generalmente se cometen en las entrevistas, vamos a revisar las preguntas típicas, o sea, cómo podemos contestar a estas preguntas, y finalmente lo que vamos a hacer es revisar lo que es la entrevista por competencias, ¿sí? La idea pues también es darles a ustedes un espacio para que ustedes resuelvan sus dudas, sus inquietudes con relación a lo que es el tema de entrevista. Bueno, entonces ya entrando en materia y antes de mirar lo que es la entrevista de selección, nosotros vemos que la mayoría de los empleos y puestos de trabajo hoy en día hay que presentar entrevistas. Sin embargo, muchas personas no logran desarrollar las habilidades suficientes para presentar estas entrevistas y lo que hacen es afrontarlas como con mucha ansiedad y mucho temor, ¿sí? Entonces como que la entrevista se vuelve como un mal necesario, ¿sí? Presentar entrevistas de manera efectiva es un arte, o sea, requiere estudio, requiere preparación y requiere práctica. No es suficiente solamente tener una muy buena hoja de vida, muy bien elaborada, con unos títulos excelentes, una experiencia sobresaliente, sino que es muy importante uno ser capaz de transmitir confianza y profesionalismo, ¿sí? Pero para esto hay que prepararse, ¿sí? Los procesos de selección en general pueden asemejarse como a un marketing personal, ¿sí? Uno tiene que conocer muy bien las estrategias de venta, ¿sí? Tiene que conocer muy bien el producto que es uno mismo, creer en ese producto y aprenderlo a vender, ¿sí? Bueno, generalmente nosotros pensamos que la entrevista de selección
es un interrogatorio, ¿sí? Uno piensa que es un proceso unilateral donde el único que pregunta es el entrevistador, ¿sí? Entonces uno va a la entrevista pensando en que lo único que tiene que hacer es contestar a las preguntas, pero resulta que la entrevista de selección es un proceso bilateral, ¿sí? Por un lado, el empleador, el entrevistador, va a buscar información en el candidato que le permita decidir si es la persona idónea o no es idónea para el cargo. Y por otro lado, el candidato lo que hace es ir a la entrevista para obtener información acerca de la oferta laboral y también de la empresa para determinar si, digamos, está de acuerdo a sus necesidades y sus expectativas, ¿sí? Entonces vemos que digamos que es un proceso de bilateral, es un proceso de intercambio, ¿sí? Digamos que el candidato, pues digamos que él no solamente va a buscar cualquier puesto, sino va a buscar un puesto que esté de acuerdo a sus necesidades, a sus habilidades, sus conocimientos y sus destrezas, ¿sí? Entonces aquí cambia un poquito como la visión que podemos tener de lo que es la entrevista. ¿Cómo la definimos? Entonces decimos que es una conversación entre dos o más personas con el objetivo de conocerse, ¿sí? Es un intercambio de información entre el empleador y el candidato, ¿sí? Entonces aquí hay dos puntos importantes, que es el conocimiento personal, es el conocimiento mutuo de parte y parte, y por otro lado es el intercambio de información entre empleador y el candidato. Bueno, muy bien. Perdón. Bueno, entonces vamos a hablar acerca de la entrevista básicamente tiene 3 etapas. Tenemos una primera etapa que es la etapa de ambientación, luego tenemos la etapa que es de indagación y luego tenemos la etapa que es de cierre. Entonces, en la etapa de ambientación, lo que el entrevistador busca es crear un clima agradable, cordial, para que el entrevistado se sienta como tranquilo, confiado y responda de manera sincera a las preguntas que se le hacen, ¿sí? En esta primera etapa, el entrevistador va a hacer unas preguntas que uno llama preguntas rompehielo, ¿sí? Y entonces las primeras preguntas que hace es, bueno, ¿qué tan fácil le fue llegar usted hasta acá? O si vino en carro, ¿usted consiguió un puesto parqueadero fácilmente? ¿O cómo llegó su hoja de vida hasta acá? Entonces lo que hace el entrevistador es que en unos 30 segundos hace este tipo de preguntas y luego pasa a los temas que verdaderamente le interesan, ¿sí? Esta etapa de ambientación es muy importante, ¿por qué? Porque es en el momento en el que el entrevistador se va a formar la primera impresión del candidato, ¿sí? Entonces el entrevistador se toma una decisión si tiene una posición, digamos, opinión positiva o negativa frente al candidato. Entonces aquí es muy importante desde un comienzo que el candidato pues sea cuidadoso con la puntualidad, en la forma como da la mano y también establezca estrategias para reducir su nivel de ansiedad, ¿sí? Y poder mostrar una, digamos que una imagen confiada y serena, ¿sí? Bueno, entonces nuestra segunda etapa es la indagación. Entonces luego, ¿qué sucede? El entrevistador lo que hace es explicar cómo se va a desarrollar la entrevista, ¿sí? Explica los pasos que se van a seguir. Y después, entonces ya entra a profundizar en los temas que le interesan. Entonces va a preguntar acerca del tema personal, laboral, de estudios y también familiar. El objetivo del entrevistador en esta segunda etapa es que el candidato hable lo más posible acerca de los temas que a él le interesan para él poder tomar una decisión acerca de si es la persona idónea o no es idónea frente al cargo, ¿sí? Bueno, después, por último, tenemos ya la etapa de cierre. La etapa de cierre se da cuando el entrevistador
tiene toda la información ya sobre el candidato y cree que ya puede tomar una decisión sobre la persona, ¿sí? Y simplemente el entrevistador cierra la entrevista y explica los pasos que van a seguir después. O sea, si el candidato va a tener una entrevista con el jefe inmediato, si le van a aplicar pruebas, o si le van a mandar una carta, o si le van a hacer una llamada, ¿sí? Al final, el entrevistador generalmente da un espacio para que el entrevistado haga preguntas, ¿sí? Entonces, aquí es importante que el candidato tenga planeadas sus preguntas para aprovechar ese espacio, para informarse acerca de la oferta laboral, acerca de la empresa, en fin. O sea, la persona tiene que tener planeadas sus preguntas porque no es mucho tiempo con el que va a contar para hacer eso y realmente la idea es que resuelva dudas con respecto a la oferta que le están ofreciendo. Bueno, entonces esas son nuestras primeras 3 etapas. Bueno, entonces, ¿cómo prepararse para la entrevista? Entonces, digamos que para prepararnos, para presentar entrevistas de una manera efectiva, es necesario prepararse en 2 ámbitos. En primer lugar, conocerse a sí mismo y en segundo lugar, conocer la empresa. Entonces, bueno, ¿cómo nos conocemos nosotros a nosotros mismos? ¿Sí? Básicamente es un proceso de autoevaluación, ¿sí? O sea, nosotros tenemos que conocer cuáles son nuestras habilidades, nuestras destrezas, nuestros conocimientos, nuestros valores y qué es lo que más nos apasiona, ¿sí? En la medida en que nosotros tengamos clara esa información, entonces nosotros vamos a poder hacer una búsqueda de empleo mucho más focalizada y directa, ¿sí? Porque no se trata de conseguir cualquier empleo, sino se trata de conseguir un empleo que esté acorde con todas nuestras habilidades, nuestros conocimientos y nuestras fortalezas, ¿sí? Bueno, nosotros, hay 5 preguntas que nosotros podemos utilizar para prepararnos frente a este tema del conocimiento de nosotros mismos. Entonces, hay una primera pregunta que dice, hábleme un poco acerca de usted. La segunda es, ¿qué puede aportar usted a la empresa? Nómbreme, la tercera pregunta es, nómbreme 3 fortalezas suyas. La otra pregunta es, ¿qué cualidades, qué capacitación tiene usted que lo hacen una persona idónea frente al cargo? Y la última es, ¿cuáles son sus metas a corto y largo plazo? Bueno, entonces retomemos la primera pregunta. Entonces dice, hábleme un poco acerca de usted. Entonces la idea es que ustedes contesten esta pregunta muy rápidamente, o sea, la idea es que ustedes no se demoren más de 2 minutos. Entonces, ¿qué van a hacer ustedes? En los primeros 15 segundos van a contar acerca de cuáles son sus estudios, luego van a pasar a hablar acerca de lo más sobresaliente de su experiencia, van a hablar acerca de sus logros y van a explicar por qué están buscando una nueva oportunidad de trabajo. Bueno, con relación a la segunda pregunta, ¿qué puedo aportar a la empresa? Entonces aquí, cualquiera que sea la respuesta de ustedes a esta pregunta, la idea es que ustedes la escriban, ¿sí? Y que si quieren, lo que pueden hacer es decirle a un amigo o decirle al esposo, al esposo, alguien que los escuche y los evalúe y que les dé retroalimentación y que les diga que también lo están haciendo, ¿sí? Eso ayuda mucho para uno mejorar. Bueno, nuestra tercera pregunta es, ¿cuáles son sus principales fortalezas? ¿Sí? Entonces ustedes tienen que ir preparados para hablar acerca de cuáles son esos puntos fuertes de ustedes y tienen que tener en cuenta que esas fortalezas deben estar relacionadas con el perfil del cargo, ¿sí? Lo otro es que cuando uno habla de fortalezas siempre tiene que hablar acerca de un punto débil, ¿sí? Pero aquí lo que se recomienda es hablar, digamos que cuando uno habla de un punto débil, siempre tiene que decir qué es lo que está haciendo para superar esa debilidad. Acá lo que se recomienda es que
hablemos de puntos débiles relacionados con nuestra formación, ¿sí? Ya si, por ejemplo, el entrevistador los presiona para que ustedes hablen acerca de alguna debilidad relacionada como con sus rasgos de personalidad, entonces pues ustedes tienen que también lo mismo, por ejemplo, hablar de alguna debilidad, pero decir que la están corrigiendo. Entonces, por ejemplo, pueden decir, de alguna manera pues me falta un poco de organización, pero pues yo actualmente estoy planeando, ¿sí? De tal manera que planeo todas mis actividades de la semana y trato de que no se me vaya más tiempo en el tiempo estipulado, ¿sí? Eso es más o menos el manejo que se le da a lo que son las debilidades. Bueno, la otra pregunta, ¿qué cualidades y formación, digamos que yo tengo que me hacen una persona idónea para el cargo? Aquí es bien importante que ustedes cuando vayan a una entrevista conozcan con detenimiento cuál es el perfil del cargo, ¿sí? O sea, cuál es el cargo que le están ofreciendo y también conozcan la empresa. ¿Por qué? Porque muchas veces uno simplemente asiste a las entrevistas y no sabe para qué cargo está aplicando, entonces es muy difícil responder esta pregunta si uno no conoce el perfil del cargo. Bueno, y finalmente la otra pregunta de cuáles son sus metas a corto y largo plazo. Entonces, aquí lo que se recomienda es que ustedes hablen no solamente de sus metas laborales, sino también que hablen de sus metas personales. ¿Por qué? Porque hoy en día los empleadores les interesan personas como integrales, que tienen intereses variados, ¿sí? Entonces, pues, digamos que pueden planear hablar tanto de la parte personal como de la parte laboral. Bueno, pasando al conocimiento de la empresa, entonces, ¿qué tienen que tener ustedes claro frente a la empresa? Ustedes tienen que conocer los productos y los servicios que ofrece, cuántos empleados trabajan dentro de la organización. Por ejemplo, si la empresa trabaja a nivel nacional, bueno, entonces, ¿en qué ciudades hace presencia la empresa? ¿Cuál es el volumen de ventas? Y si pueden averiguar también qué tipo de personas trabajan, no sé si conocen el nombre o alguien que trabaje allí, pues también eso es importante. O sea, en cuanto tengan la mayor información posible acerca de la empresa, es mucho mejor, ¿sí? ¿Cómo pueden ustedes obtener información acerca de la empresa? Pues hoy en día es bastante fácil por cuestiones de internet. Ustedes pueden averiguar también por periódicos, por publicaciones especializadas, revistas, ¿sí? Bueno, y otro punto importante también que se me olvidaba es por ejemplo, si la empresa está en algún proceso de compra o de fusión, ¿sí? Un poco cómo es la historia de la empresa, ¿sí? Bueno, entonces, bueno, hasta ahí en cuanto a la preparación. Bueno, entonces vamos a hablar de algo muy importante que es la primera impresión, ¿sí? Resulta que cuando ustedes van a entrevista, generalmente a ustedes les dan de 45 minutos a 1 hora y ustedes pueden hablar acerca de lo que son sus estudios, su experiencia laboral, su familia, bueno, ustedes pueden extenderse. Sin embargo, hay estudios que demuestran que el entrevistador se forma una opinión positiva y negativa del entrevistado en los primeros segundos desde que la persona da la mano, ¿sí? O sea, son cruciales estos primeros momentos desde el momento en que uno saluda al entrevistador, ¿sí? Entonces, aquí, ¿qué es lo que se pregunta el entrevistador? ¿Me cae bien? ¿Parece una persona confiable? ¿Será agradable trabajar con esa persona? Bueno, entonces, tenemos algunas recomendaciones que, pues, para que podamos dar una buena impresión, ¿sí? Lo que se recomienda en principio es que uno fije la hora de entrevista en las horas de la mañana y que sea de martes a jueves, ¿sí? O sea, que fuera como antes de las 11 de la mañana, porque en estas horas el entrevistado está mucho más
descansado y puede ponerles mucha mayor atención. ¿Por qué no se recomienda el lunes? Porque el lunes en la mañana la persona llega y encuentra una cantidad de trabajo y está planeando, tiene que planearlo para toda la semana, y el viernes tampoco se recomienda porque pues el viernes la persona ya está cansada de toda la semana y está como pensando en qué es lo que va a hacer el sábado y el domingo. Bueno, lo otro que es importante pues es confirmar lugar y hora de la entrevista, ¿sí? Porque como dijimos, la puntualidad es sumamente importante. Bueno, otro punto pues es ser puntual. La idea es que ustedes lleguen 5 o unos 15 minutos antes de la hora fijada de la entrevista. Y esto es muy favorable porque ustedes pueden llegar al sitio de la entrevista, pueden mirar cómo se comporta la gente, pueden conocer un poquito el ambiente, o lo otro que también pueden hacer es que pueden retocarse o ir al baño, ¿sí? Y lo otro importante es que ustedes deben averiguar el cargo y el nombre del entrevistador, porque no es lo mismo que lo entreviste a uno, por ejemplo, el psicólogo, ¿sí? O que lo entreviste, por ejemplo, el asistente del jefe inmediato, o que lo entreviste el jefe inmediato, ¿sí? Todas estas personas, digamos que tienen un objetivo diferente en su entrevista y también tienen un poder de decisión diferente, ¿sí? Entonces es muy importante que ustedes tengan claro con quién están hablando. Bueno, perdón. Bueno, entonces vamos a mirar ahora 5 errores en entrevista, ¿sí? El primer error es la falta de entusiasmo. ¿Sí? Definitivamente si uno quiere que le den un puesto, entonces uno debe demostrar entusiasmo, energía, ganas de trabajar. Si uno no demuestra entusiasmo, pues es muy difícil que le den a uno el puesto. Bueno, aquí tenemos otra pregunta que algunos entrevistadores suelen, los candidatos suelen hacer al principio, y es, ¿y qué me ofrecen ustedes a mí? ¿Sí? Entonces caen en el error de en la primera entrevista preguntar acerca de los beneficios que ofrece la empresa, ¿sí? Entonces antes de uno estar esperando qué es lo que le ofrece la empresa, uno debe pensar en qué es lo que uno le puede ofrecer a la compañía. Si uno primero tiene que venderse frente al entrevistador y después que uno ha demostrado que tiene las cualidades pues para desempeñar el cargo en cuestión, entonces ahí sí puede entrar a hablar acerca de lo que es el salario y los beneficios. Aquí tenemos otro error que es objetivos poco claros. ¿De esto a qué se refiere? Que a veces nosotros no tenemos claro cuál es el cargo al cual queremos aplicar. Entonces, digamos que damos la impresión al entrevistador de que a nosotros nos sirve cualquier puesto, cualquier cargo nos sirve, ¿sí? Entonces, es muchísimo mejor que ustedes tengan claro cuál es el cargo específico al cual están aplicando. Bueno, otro punto es la apariencia personal descuidada, ¿sí? Entonces, como uno en entrevista tiene que vestirse de acuerdo al estilo de la organización. Nosotros encontramos que pueden haber diferentes tipos de organizaciones. Por ejemplo, si ustedes se están participando para empresas del sector financiero, entonces lo que se usa es que pues son estilos muy formales. El candidato pues se espera que vaya de vestido, los hombres de vestido, con corbata, y las mujeres de sastre, ¿sí? Pero por ejemplo, si ustedes están aplicando una empresa de publicidad, digamos que son personas creativas, entonces digamos en ese tipo de empresas la apariencia tan formal no es tan importante, entonces pues ustedes se pueden vestir de una manera como un poquito más relajada. Sin embargo, pues tienen que tener cuidado y revisar cuál es el estilo de la organización. Y el otro error que cometemos es no estar dispuestos a venderse a sí mismos, ¿sí? Entonces uno dice, no, mi hoja de vida es excelente y pues yo no tengo por qué venderme, ¿sí? Perdón, pero desafortunadamente pues hoy en día todos tenemos que aprender a vendernos y a promocionarnos.
Bueno, ahora vamos a hablar un poquito de lo que es la vestimenta, la etiqueta y el lenguaje corporal. Nosotros habíamos hablado acerca de la primera impresión, ¿sí? Resulta que digamos que la primera impresión, los factores que determinan la primera impresión, a veces, perdón, son muy sutiles o no se pueden observar. Sin embargo, algunos estudios demuestran que la primera impresión está relacionada con la manera como nosotros nos vestimos, con el comportamiento y la actitud que tenemos en entrevista. Digamos que esos son factores que de alguna manera nosotros podemos controlar y que pueden jugar a favor nuestro, ¿sí? Entonces, ¿qué se recomienda, digamos, para la primera entrevista, ¿sí? En cuanto a vestimenta, pues que sea como pulcra, de una manera que sea formal, por ejemplo, que uno cuide el corte de pelo, por ejemplo, los zapatos pues que estén limpios, embolados, que uno no vaya, por ejemplo, con un cinturón que esté raído o viejo, o por ejemplo, los cuellos de la camisa pues que estén manchados, ¿sí? Lo otro es que si, por ejemplo, ustedes fuman, entonces lo que se recomienda es que uno compre una mentica un poco pues para mejorar pues el sabor de la boca o el aliento. Y lo otro que también se recomienda es que si uno se puede bañar pues unas horas cerquita a la entrevista, también es bueno porque como que se transmite como mejor energía. Lo que no se recomienda son exceso de joyas, tampoco echarse demasiado perfume o demasiada loción. Bueno, en cuanto a la etiqueta, entonces, en cuanto al comportamiento, digamos, de la persona en entrevista, entonces se recomienda que la persona se siente derecha en la silla, ¿sí? Pero que no se muestre tiesa, o sea, de alguna manera esté relajada, pero que no, y tampoco que se mueva demasiado. Algo muy importante es el contacto visual con el entrevistador y manejar un tono de voz firme, pero moderado. Bueno, en cuanto al lenguaje corporal, entonces, ¿qué se recomienda? La idea es uno pensar en positivo y que digamos que ese positivismo se transmita en todas nuestras actitudes y nuestros comportamientos, ¿sí? Pues como les decía, en la silla, pues si la persona está bien sentada, digamos que con los hombros hacia atrás, con la cabeza levantada, entonces puede transmitir un mensaje positivo al entrevistador y también la idea es como conectarse con la energía del entrevistador. ¿Qué no se recomienda? Pues como que actitudes intimidatorias o condescendientes, es decir, que uno de alguna manera sea agresivo con el entrevistador o que uno acepte, digamos, todo lo que propone el entrevistador, ¿sí? La sonrisa, pues es algo muy importante porque la sonrisa aleja los temores, las dudas y las inquietudes. Bueno, hay algunos estudios que demuestran que el 55% de la comunicación está dada por el lenguaje corporal, ¿sí? De tal manera que, digamos que el hecho de que ustedes se sienten cerquita al entrevistador o se sienten lejos o digamos que hablan con mucho entusiasmo o que sean fríos, va a determinar en una gran medida la opinión que el entrevistado tenga de ustedes, ¿sí? La forma como se da la mano también es importante, no darla solamente como con las yemas de las manos, sino hay que entregar la mano, darla de una manera firme, ¿sí? Bueno, lo otro que digamos que, a ver, con respecto a el lenguaje corporal, si ustedes demuestran entusiasmo, entonces ustedes pueden como que irse un poquitico más hacia adelante, hacia el entrevistador, y si se muestran seguros, pues entonces se pueden sentar como más cómodos en la silla. Bueno,
En cuanto al tono de voz, entonces se ha demostrado que tiene un impacto del 38%, lo que quiere decir que el tono de voz alto o bajito también repercute en la comunicación. Y finalmente, otros estudios han demostrado que solamente el 7% de la comunicación está dada por las palabras. Es decir, que si uno argumenta, digamos que mis argumentos tienen poder siempre y cuando estén acompañados de una buena comunicación no verbal, o sea, de un tono de voz adecuado y un buen lenguaje corporal. Bueno, ¿qué no se recomienda? Entonces, pues no se recomienda cruzar los brazos, ¿sí? Porque eso implica como encerrarse, o digamos taparse la boca tampoco, porque da la sensación de que ustedes estuvieran diciendo mentiras, ¿sí? Bueno, otro tema importante es el silencio, ¿sí? El silencio lo utiliza el entrevistador para presionar al entrevistado, ¿sí? O sea, cuando hacen silencio, entonces el entrevistado se siente incómodo y lo que hace es contestar como a veces de una manera impulsiva. Entonces debemos tratar de no dejarnos presionar por ese silencio y más bien tomarnos el tiempo, tomar ese silencio para nosotros pensar y organizar nuestras ideas y ahí sí contestar. Bueno, existen seis reglas de oro para presentar entrevistas efectivamente. La primera es la sonrisa. Definitivamente la sonrisa abre puertas, genera energía, positivismo, genera como audacia. Lo que se ha demostrado es que las personas que son exitosas son personas que sonríen constantemente. Las personas que fruncen el ceño suelen dar la impresión de que son personas que no son felices o que no son personas productivas. Bueno, lo otro es muéstrese amable y expresivo. Entonces, la idea es que ustedes no busquen controlar la entrevista, simplemente traten de responder las preguntas que el entrevistador les hace de una manera espontánea, pero mostrando firmeza. Lo otro es mostrar confianza en sí mismo. Por ejemplo, a veces nosotros agachamos la cabeza o nos movemos en exceso, o por ejemplo nos cuesta trabajo aceptar críticas, o también nos cuesta aceptar elogios, y este tipo de actitudes demuestran es que uno le hace falta seguridad en uno mismo. Lo otro es no criticar a sus antiguos empleadores o compañeros de trabajo, ¿sí? Porque cuando uno los habla mal en una entrevista de sus compañeros o sus jefes, le da la impresión al entrevistador de que puede tener dificultades o conflictos con sus jefes o compañeros de trabajo. La idea es tratar de mirar de una manera positiva, explicar de una manera positiva por qué uno se quiso salir de la empresa anterior, ¿sí? Bueno, demuestre interés genuino por la empresa y el entrevistador, ¿sí? Entonces traten de buscarle como los puntos que les atrae de la empresa, ¿sí? Y finalmente conozca su hoja de vida a fondo. Esto es bien importante porque muchas veces en entrevista uno ve personas que llegan y han hecho su hoja de vida ya hace mucho tiempo, y resulta que el entrevistador les hace una pregunta acerca de algo que está en la hoja de vida y no se acuerdan, y entonces hacen cara de sorpresa como diciendo, ¿cuándo escribí yo esto? ¿Sí? O lo otro que también he visto yo es que no se acuerdan, digamos, el orden cronológico en el cual trabajaron. Entonces pues dicen, pero ¿cuándo fue que trabajé yo? ¿En qué fecha fue? ¿Sí? Entonces es muy importante que ustedes ya hayan leído su hoja de vida para que ustedes demuestran que dominan toda la información que está ahí, ¿sí? Que no demuestren desconocimiento. Bueno, muy bien. Vamos entonces ahora a entrar ya a lo que son las preguntas y respuestas típicas en una entrevista. Entonces, ya la primera, hábleme un poco acerca de usted, ya la revisamos,
Como les dije, la idea es contestarla, no demorarse más de 2 minutos, hablar acerca de lo que son los estudios de cada uno, resaltar lo más importante de la experiencia, hablar de los logros, esto es muy importante, y explicar por qué están interesados en la oferta. ¿Cuáles creen que son sus principales fortalezas? Pues también ya la miramos. Como les decía, lo importante es que esas fortalezas que ustedes señalen tengan relación con el puesto al cual se están postulando, ¿sí? Y lo otro que dijimos es también importante que hablen ahí acerca de alguna debilidad y que expresen que ustedes ya están trabajando para superar esta debilidad. Bueno, ¿qué cree que diría su antiguo jefe respecto de sus fortalezas? Es importante que ustedes tengan claro esto, no siempre los jefes le dan a uno retroalimentación formal de cómo ven el desempeño de uno, ¿sí? A veces es de manera informal, entonces ustedes pueden contestar a esta pregunta teniendo en cuenta lo positivo que el jefe podría decir de ustedes. ¿Cuáles han sido sus logros más significativos en el trabajo? Esta sí es una pregunta súper importante, ustedes la tienen que tener muy claro, o sea, tienen que tener muy claro los logros que han alcanzado en cada uno de los trabajos. Y para hablar de logros, yo les voy a explicar ahorita más adelante, cuando uno siempre habla de logros, tiene que hablar de situaciones concretas en las que uno, digamos que encontró algún desafío, hizo algo y tuvo un resultado importante, ¿sí? O sea, los logros también deben expresarse de manera cuantitativa, ¿sí? Por ejemplo, si ustedes van a hablar trabajan en el área de ventas, entonces ustedes dicen, bueno, yo logré incrementar las ventas del área en un 30%, ¿sí? Entonces ahí el entrevistado le preguntará, bueno, ¿usted qué estrategias implementó? Y entonces ustedes pueden comenzar a explicar lo que hicieron, ¿sí? Entonces eso es mucho más significativo que simplemente uno decir que fue muy buen trabajador. Bueno, ¿qué aporte importante ha hecho usted en su último trabajo? Esta pregunta está muy relacionada con los logros, ¿sí? Pero es importante que ustedes tengan claro si aportaron alguna idea, hicieron una idea creativa que tuvo alguna mejora en su área. ¿Cuáles son sus puntos débiles? Bueno, ya hablamos de eso, ¿sí? Juliana. Marcela, sí. Acá las personas, estamos hablando de todo el tema de experiencia, una persona cuando llega a una entrevista con una experiencia previa, pero cuando hay una persona que no tiene esa experiencia previa, ¿cómo podría abarcar los logros o qué podría contar? Porque para que no le baje puntos a la hora de la entrevista si no tiene o no cuenta con esta experiencia. Bueno, si las personas que no tienen experiencia de todas maneras han pasado, digamos, por el colegio, han pasado por la universidad y digamos que también podrán tener habrán hecho en el contexto social. Entonces, por ejemplo, ustedes pueden pensar en algo importante que hicieron en el colegio. Por ejemplo, uno puede decir, me nombraron representante de curso y tuve que ir a representar en un congreso muy importante algún proyecto, ¿sí? Entonces, la idea es que ustedes retomen de su vida, pues porque o en la universidad me imagino que también pudieron tener algún tipo de reconocimiento importante, digamos que los hayan nombrado monitores porque obtuvieron muy buenas calificaciones en alguna materia, en fin, algún tipo de reconocimiento, o en el deporte también, digamos, ustedes pueden, el deporte también es algo importante, porque si uno, por ejemplo, ha sido deportista y tuvo alguna medalla, ¿sí? Entonces ustedes pueden demostrar que son personas constantes, comprometidas, y el hecho de hablar, digamos, de alguna actividad ya le da información al entrevistador acerca de quiénes son ustedes, ¿sí? Por ejemplo, es básicamente eso, retomar como toda esa trayectoria que uno como persona puede tener. Y Marcela, ¿qué tips podríamos dar a las personas que pueden tomarse un tiempo de 3, 4, 6 meses, a veces un año, y tardan en conseguir un empleo laboral?
¿qué recomendaciones damos a esas personas para que hagan otras cosas que estén ligadas a su trabajo? O sea, porque un entrevistador puede ver que lleva un año sin trabajo, entonces, bueno, ¿usted qué hizo durante este tiempo? ¿Qué podría hacer la persona durante ese tiempo si no consigue un trabajo? Ok, bueno, hoy en día a veces ustedes, pues existen muchas organizaciones donde ustedes pueden hacer voluntariados, ¿sí? Y que esté relacionado con un trabajo que a ustedes les interesa. Esto es una buena manera para hacer conexiones, porque una forma para conseguir trabajo, o sea, una de las maneras más importantes para conseguir trabajo son las relaciones que uno hace con otras personas. Entonces, por ejemplo, pueden hablar acerca, así no sea remunerada, ustedes pueden hacer algún aporte importante, por ejemplo, a algún tipo de institución. Y lo otro, pues digamos que si ustedes se capacitan, pueden asistir a capacitaciones donde puedan también hacer contactos, ¿sí? Lo importante aquí es uno poder hacer contactos con personas con las cuales usted interactúe y digamos que haga intercambio de tarjetas o vaya generando como una red de contactos, ¿sí? Marcela, es clave cuando hacen una pregunta sobre el motivo de retiro de su anterior trabajo. Sí. Si esta persona se retira voluntariamente, ¿cómo debería abarcar esta respuesta? O si fue un mutuo acuerdo entre el empleador y el empleado. Ok, bueno, entonces esta pregunta, o sea, hay dos maneras por las cuales uno se retira de una empresa. Una es porque uno decidió retirarse, digamos que acá si usted tiene claro, mejor dicho, si uno se retira es porque uno tiene claro por qué se retiró. De golpe es porque usted no encontró que le dieron posibilidad de crecimiento o usted quería aportar más y no le dieron la oportunidad de hacerlo, ¿sí? Digamos que esa es una, pues es lo más normal decir pues que de golpe usted quería que hubiera más posibilidades de desarrollo o que pudiera aportar más cosas, pero no encontró el ambiente para hacerlo. Digamos que eso sería una forma de responder al hecho de retirarse voluntariamente. Cuando ya es un retiro por mutuo acuerdo, pues ahí lo que hay que nombrar es más que todo que uno se retira es por circunstancias de la empresa, digamos, puede ser porque hubo una reestructuración, porque hubo reducción de personal, pero pues la idea no es ampliar mucho el tema diciendo que pues, tuve alguna dificultad muy grande y si se pone uno a ahondar en eso, pues entonces eso no va a jugar a favor de ustedes, ¿sí? Entonces la idea es decir, pues básicamente que la empresa no reunía las condiciones que ustedes esperaban y que ustedes están en búsqueda de una empresa que esté más acorde a, digamos, a lo que ustedes están buscando como profesionales, ¿sí? Eso es como la recomendación. Bueno, entonces seguimos adelante con nuestras preguntas. ¿Qué cosas ha intentado pero fracasó? Entonces definitivamente aquí, cuando uno le preguntan por fracasos, el fracaso no debe estar relacionado con el puesto o con las tareas que uno va a desarrollar actualmente, sino que puede uno hablar acerca de alguna circunstancia que no tenga nada que ver con eso, ¿sí? Puede ser que ustedes trataron de montar en el colegio un negocio de emprendimiento y no les salió bien y ahí fracasaron, pero aprendieron. Ustedes lo que pueden decir, bueno, tuve este fracaso, pero aprendí esto y esto que para mí ha sido muy útil en toda mi trayectoria laboral. Bueno, la otra pregunta que ya la habíamos visto es ¿qué espera de este trabajo? ¿Sí? Ustedes pueden estar esperando mayor autonomía, crecimiento, poder aportar ideas nuevas, bueno, en fin, es básicamente eso. Bueno, esta pues ya la discutimos, ¿por qué se retiró de su empleo anterior? Bueno, otra pregunta es, ¿qué tipo de aporte cree que puede hacer a la empresa? Bueno, entonces esto ya lo dijimos, la idea es que ustedes miren muy bien cuáles son sus conocimientos, sus fortalezas, todo lo que tienen dentro y lo pueden ofrecer. ¿Qué espera de su jefe inmediato? Sería otra pregunta.
aquí ustedes pueden esperar, no sé, de golpe apoyo, guía, o que les dé autonomía para realizar su trabajo, pues que les dé autonomía. Bueno, ¿cómo describe su estilo de gerencia? Entonces aquí ustedes sí pueden hablar ampliamente acerca de cómo les gusta trabajar con la gente que tienen a cargo. Si a ustedes les gusta hacer un control cercano, o les gusta trabajar en equipo, o les gusta delegarle mucho a las personas que trabajan con usted. Bueno, aquí tenemos otra pregunta que es, ¿prefiere trabajar solo o formar parte de un equipo? Nosotros vemos que hay muchas personas a las que les gusta trabajar solas, pero definitivamente en todas las empresas hay que trabajar en equipo. Entonces, casi que ante esta pregunta uno debe decir que hay circunstancias en las cuales sí les gusta trabajar de manera independiente, pero que ustedes cuando les toca trabajar en equipo están dispuestos pues a colaborar, a comunicarse y pues a sacar cosas en trabajo en común. Bueno, describa un ambiente de trabajo ideal, ahí pueden hablar acerca de lo que para ustedes realmente pues es un trabajo ideal. Fuera del trabajo, ¿qué actividades disfruta? Esta es una pregunta que la hacen mucho en las entrevistas, ¿sí? Y aquí es básicamente, les están preguntando qué es lo que usted hace en el tiempo libre. Entonces aquí es muy importante para el entrevistador. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, las personas que hacen deporte pueden transmitir que son personas, como les decía, constantes, con mucho entusiasmo, con mucho dinamismo. La persona, por ejemplo, que dice, no, a mí me gusta leer, entonces puede dar la impresión de que es una persona intelectual. O, por ejemplo, podemos ver otra persona que le gusta, no sé, pintar o crear algo. Entonces, también da la sensación al entrevistador, da la sensación de que es una persona creativa. Bueno. Marcela, acá hay otras preguntas. Cuando el empleador habla acerca del trabajo a presión, ¿la persona qué debería responder ante esta pregunta? Que les preguntan que si han trabajado bajo presión. Sí, ¿y cómo les va en el trabajo bajo presión? ¿Cómo se sienten? ¿Están capacitadas para trabajar bajo presión o no? Esta es una pregunta común. Ok, ya. Obviamente el trabajo bajo presión, digamos que si uno está bajo presión, uno siempre se tensiona, ¿sí? Pero o sea, sería una mentira que una persona la pongan a trabajar a presión y diga que se siente súper tranquila. Entonces, lo más recomendable es decir que a uno a veces sí le afecta, pues digamos que uno se siente intranquilo, pero que ustedes logran organizarse, ¿sí? Que ustedes ante la presión lo que tratan es de tomarse su tiempo, pensar bien las cosas, organizarlas y abordar el trabajo, ¿sí? De tal manera que den la sensación de que son personas que pues no importa, o también habrá personas que les encanta el trabajo bajo presión, porque lo he visto, hay personas que les encanta la presión y lo que hacen es acelerarse más. Entonces unas personas dicen, no, es que yo cuando tengo poquito trabajo no rindo, pero cuando tengo mucho trabajo sí me pongo muy acelerado y me pongo más productivo. Y eso es cierto, las personas cuando tienen más trabajo tienden a rendir mucho más que las que tienen escaso trabajo. Cuando uno tiene mucho tiempo, entonces deja todo para después. En cambio, si tiene un poquito más de cosas, se acelera más. Bueno, aquí tenemos otras preguntas. Entonces tenemos, ¿qué planes tiene a corto, mediano y largo plazo? Pues esa ya la vimos, dijimos que la idea es que ustedes hablen de la parte personal y laboral. ¿Dónde le gustaría estar en 5 años? Entonces aquí la idea no es decir mentiras, realmente yo pienso que es importante que uno como candidato diga la verdad de lo que uno quiere hacer en su vida. Entonces ustedes pueden decir, sí, yo quiero ascender dentro de la empresa, o quiero poner mi propio negocio, aunque con esto deben tener un poquito de cuidado, porque si la empresa quiere que ustedes permanezcan dentro de la empresa y ustedes les dicen, no, es que yo en un año viajo a Europa a hacer una maestría, entonces probablemente no les van a dar el puesto,
¿sí? Entonces hay que tener cuidado con algunas cosas que, que, que no den una buena información acerca de ustedes. Bueno, ¿por qué cree que debemos contratarlo para este empleo? Pues esta pregunta sí definitivamente les permite a ustedes hablar súper bien de ustedes y entonces ustedes sí ahí tienen todo el campo libre para venderse. ¿Qué espera encontrar en este nuevo trabajo? Yo pienso que aquí es importante también contestar de manera sincera, ¿sí? Porque muchas veces cuando uno trata de contestar lo que el entrevistador está esperando, entonces ahí es cuando comienza como a embarrarla, ¿sí? Entonces es mejor uno ser sincero frente a lo que ustedes están buscando, ¿sí? Bueno, ¿cuál ha sido la situación laboral más difícil que ha vivido? Esta es una pregunta típica que se hace en las entrevistas, es parecida a la de si usted trabaja bajo presión, porque es que hoy en día todas las empresas trabajan bajo presión y la verdad sí es una competencia muy importante saber desenvolverse en situaciones difíciles. ¿Sí? Entonces ahí ustedes lo que tienen que hacer es preparar esta pregunta, revisar cómo es que trabajan bajo presión, y lo importante también es recordar alguna situación en la que a ustedes les fue bien, ¿sí? Porque este es el enfoque por competencias, recordar situaciones en las que ustedes tuvieron algún desafío, pero que el resultado fue positivo, y esto también pues da muy buena impresión de ustedes. Bueno, ¿cuál es su aspiración salarial? Aquí básicamente lo que se recomienda es que uno establezca la aspiración salarial, o sea, que uno mire, digamos que uno haga un estudio en el mercado para ver cuánto están pagando en cargos similares, ¿sí? ¿Por qué? Porque a veces uno comete el error de decir yo me estoy ganando 3 millones en este puesto y me cambio por 4 y resulta que digamos lo que te determina el nivel de salario no es lo que usted se está ganando, sino el potencial que usted tenga dentro de la empresa, o sea, las funciones que usted vaya a desempeñar, ¿sí? Bueno, lo otro pues es desea hacer una pregunta, como les decía aquí ustedes pueden aprovechar para resolver las dudas que tengan frente al empleo y frente a la empresa. Marcela, hay una pregunta muy importante y es, cuando una persona tiene planeado en 6 meses irse a hacer un estudio de posgrado, pero quiere laborar durante esos 6 meses, ¿qué es lo más acorde si hablamos de una entrevista totalmente sincera, transparente? ¿Qué debe esta persona decir? ¿Omitir que se va a hacer un posgrado o ser totalmente sincero y decir, mis planes son a corto plazo, a 6 meses, hacer este estudio de posgrado? Pues mira, pues eso es difícil, ¿no? Porque lo que les decía anteriormente, si tú dices, bueno, porque es que a ver qué sucede, las empresas invierten mucho dinero haciendo procesos de selección. Entonces, digamos que si usted dice que en 6 meses se va, pues puede ser algo no muy favorable, pero pienso que digamos que si usted es sincero y la empresa ve que usted es una persona valiosa y que si después de que venga de su posgrado, de su maestría, puede aportar nuevamente a la empresa, pues, pues es también muy bueno, ¿sí me explico? O sea, para una empresa que valore el hecho que la gente se capacite, digamos que puede ser un plus. Entonces yo pensaría, pues no es fácil porque también si usted lo expresa abiertamente, pues es probable que le digan no, muchísimas gracias, pero es que nosotros, pues 6 meses es muy poquito. Lo que pasa es que si uno dice mentiras, ¿qué pasa? Usted se retira a los 6 meses, pero genera una mala impresión en el empleador y entonces eso no es tan bueno, ¿sí? Entonces, pues, digamos que se puede plantear el hecho de que quieren irse a estudiar y que ustedes le quieren aportar a la empresa, ¿sí? Bueno, bueno, entonces
Aquí tenemos las 5 preguntas que verdaderamente interesan al empleador. En primer lugar, ¿por qué vino? Segunda, ¿qué puede hacer usted por nosotros? Tercera, ¿qué clase de persona es usted? Cuarta, ¿qué lo diferencia de los otros 19 postulantes que pueden realizar mismas tareas que usted? Y cinco, ¿tengo recursos para contratarlo? Sí, esas son los 5 aspectos que le interesan al empleador. Bueno, frente al final de la entrevista, entonces, ¿cuáles son las preguntas que puede hacer el entrevistado? Usted puede preguntar, ¿este cargo implica viajar? ¿Qué carrera ofrece la empresa a partir de este puesto? ¿Qué tipo de capacitación ofrece la empresa? ¿Sí? Y aquí hay pues también infinidad de preguntas que ustedes pueden hacer, pero como les decía, la última que deben hacer, o digamos que la deben hacer en una etapa avanzada del proceso de selección, es la que tiene que ver con remuneración y beneficios que ofrece la empresa. Bueno, aquí no se les olvide preguntar, ¿cuál es el paso siguiente? ¿Sí? ¿Cuándo cree que podré tener una respuesta? O puedo llamar el jueves, ¿sí? Porque hay procesos de selección que son muy rápidos, ¿sí? Que digamos que duran una semana y usted sabe que si no lo llamaron ya quedó descartado. Pero hay otros procesos de selección que las empresas se toman mucho tiempo, 1 mes, 2 meses, entonces es bueno que usted siempre sepa qué va a pasar, como para que usted diga, bueno, todavía sigo en el proceso o no sigo en el proceso. ¿Sí? Bueno. Marcela, hay algo muy importante y es cuando nos presentamos a una entrevista y no cumplimos con los requisitos específicos que están buscando, ¿cómo podemos abarcar y potencializar nuestro perfil y decir que estamos muy interesados y proponernos como posibles candidatos así no cumplamos con los requisitos totales? Pues a ver, yo pienso que si a uno lo llaman a entrevista es porque a la empresa le interesa nuestro perfil. O sea, digamos, es muy raro, o bueno, a menos de que el entrevistador se haya equivocado, es probable que la empresa esté buscando 2 tipos de perfiles, una persona con potencial, ¿sí? Una persona que tiene las características personales para desarrollarse dentro de la empresa, digamos que no tiene la experiencia, pero tiene todas las competencias. Entonces, hay empresas que les interesa eso, contratar gente joven, que tiene muy buen potencial de desarrollo, con capacidad para aprender, que eso es lo importante, porque pueden haber personas que tengan la experiencia, pero que no tienen las habilidades y las cualidades para desarrollarse. Entonces, si uno no tiene experiencia, de todas maneras, uno sí tiene el potencial para desarrollarlo. Entonces, es mirar uno dentro de sí mismo cuáles son esas competencias que uno puede desarrollar, que uno puede aprender, que uno puede aplicar. Hay un tema muy importante y es también el aspecto del empleador. El empleador, ¿cómo ve una hoja de vida de una persona que ha tenido contratos laborales cortos de 3, de 6 meses y así va cambiando de un lado a otro con un contrato de estos? ¿Cómo ve esto el empleador? Pues en general, obviamente lo que tú me dices, si son perdón, si la persona ha rotado mucho y ha tenido muchos cargos temporales, pues la interpretación inicial puede ser inestabilidad, o digamos que ustedes también tienen que buscar la manera de explicar que son contratos fijos o que son por proyectos, ¿sí? Porque muchas veces uno tiene un proyecto de 2 meses, termina el proyecto y ya no hay más posibilidades de contratación, ¿sí? Pero en general sí, sí, digamos que el entrevistador puede pensar que hace falta, pues que hay algo de inestabilidad, pero también puede haber dinamismo. Ustedes pueden como que voltear ver la situación de una manera diferente y decir, bueno, son personas inquietas, que les interesa cambiar, pero que están en búsqueda de algo que verdaderamente les llene, ¿sí? Que es
puede ser real, ¿no? Que la persona todavía no ha encontrado cuál es su sitio laboral y está en la búsqueda. Yo pienso que aquí lo importante muchas veces es la manera como uno sustente las cosas. Si uno lo sustenta con seguridad, probablemente el entrevistador le guste su respuesta, ¿sí? Pero si uno sustenta un poco como con temor, con el miedo de que uno efective, que en el fondo uno siente que es inestable, que es inseguro, entonces esas cosas se transmiten. Entonces, como les decía cuando hablábamos de la comunicación no verbal, las palabras no importan tanto, lo que importa mucho es la expresión corporal y la comunicación no verbal. Si ustedes tienen una buena comunicación no verbal y lo sustentan con seguridad, es probable que el entrevistador se lleve una buena impresión de ustedes. Bueno, aquí entonces pues ya tenemos lo que es la negociación de la remuneración. Perdón. Bueno, el tema de la remuneración, digamos que no se debe plantear en las primeras etapas del proceso de selección, sino en las etapas más avanzadas. Entonces, usted no debe plantear el tema del salario hasta que sepa exactamente en qué consiste el trabajo. Esto es muy importante, ¿sí? Porque es que, como les decía, el salario está íntimamente relacionado con las labores que ustedes van a desarrollar y es muy importante que sepan qué van a hacer, porque yo he visto mucha gente que en entrevista le dicen sus responsabilidades honestas, pero cuando entran a la organización las ponen a hacer otras cosas. Entonces es muy importante que ustedes tengan claro qué van a hacer. Lo otro es que la empresa haya decidido que lo necesita y usted haya decidido que quiere trabajar para ellos, ¿sí? Digamos que estas son, la parte de negociación de la remuneración se plantea cuando ya uno ha avanzado en el proceso de selección. Bueno, ¿cuál es la pregunta que generalmente uno se hace? Uno dice, bueno, ¿cuánto podré ganar en este empleo? Y ¿cuál es la pregunta que hace el empleador? Es, ¿cuánto me costará esta persona? ¿Sí? Bueno, el salario depende de las responsabilidades que implica el puesto y no de su educación, experiencia y salario anterior, ¿sí? Entonces es importante que tengan en cuenta esto. Como les decía, los salarios están más íntimamente relacionados con lo que usted va a hacer, más que con lo que es toda la parte educativa o experiencia. Bueno, aquí lo que se recomienda es que, por ejemplo, ustedes hablen, cuando ustedes les dicen cuál es su aspiración salarial, acá se recomienda es que ustedes hablen de una cifra fija, que no hablan de un rango, ¿sí? Por ejemplo, si usted dice, no, mi aspiración salarial está entre 3 millones y 2.500.000, pues obviamente le van a ofrecer los 2.500.000, ¿sí? Entonces es mejor decir, bueno, mi aspiración salarial son 3 millones, ¿sí? Entonces es mejor hablar de una cifra fija y no tanto de un rango. Bueno, ahora vamos a pasar a mirar los tipos de entrevista que existen. Nosotros vemos que existe la entrevista individual, está la entrevista virtual y la entrevista grupal. La entrevista virtual y la entrevista individual se manejan de una misma manera, y la entrevista grupal, pues digamos que ahí pueden haber dos entrevistadores. Lo que busca el entrevistador es mirar cómo interactúa usted con las personas que están en la misma entrevista, ¿sí? Si usted cómo se comunica, cómo lidera, si hay una buena interacción, ¿sí? La entrevista puede tener dos enfoques, un enfoque funcional o por competencias. La entrevista funcional está centrada en las responsabilidades y la entrevista por competencias está centrada en situaciones que usted ha vivido en el pasado que demuestren que usted tiene algunas habilidades o destrezas.
Bueno, vamos a mirar lo de las preguntas por competencias. Las preguntas por competencias llevan a evocar situaciones del pasado en que se enfrentó a algún reto o desafío. Permiten evaluar el comportamiento ante el desafío y el resultado que se obtuvo como consecuencia de la acción. ¿Sí? Aquí es muy importante el enfoque por competencias. ¿Por qué? Porque lo que hace este enfoque es que usted piense acerca de situaciones que usted ha vivido, en las que tuvo un reto y usted puso en práctica una serie de habilidades y obtuvo un resultado. Entonces es mucho más diciente para un entrevistador, por ejemplo, que usted le cuente una situación en la que usted fue líder, en vez de que simplemente le diga, no, es que yo soy súper líder, algo así. ¿Sí? Entonces, lo que busca el entrevistador es evaluar qué pensó usted, qué sintió y qué hizo. Algo muy importante es el qué hizo y cuál fue el resultado de su actuación. Las entrevistas por competencias son mucho más confiables porque están basadas en datos objetivos, ¿sí? Aquí entonces se retoma el pasado en el presente y no en el futuro. Bueno, aquí tenemos algunas preguntas por competencias. Son, cuénteme de una situación en la que trabajó en equipo satisfactoriamente. Descríbame una situación en la que usted actuó de líder. Descríbame el mayor logro que haya alcanzado en su carrera profesional. ¿Cuál ha sido la situación más difícil que le ha tocado enfrentar en el trabajo? ¿Sí? Entonces, como les decía, ahí se toman situaciones, el reto y cuál fue el resultado. ¿Sí? Que ustedes deben tener, esto ya para ustedes, esto está muy relacionado con que son los logros. Entonces, que ustedes piensen bien, estructuren muy bien los logros que han alcanzado en cada uno de los trabajos que han tenido o a lo largo de su vida, en caso de que no tengan experiencia laboral. Bueno, hasta ahí pues. Marcela, yo quisiera cerrar con una pregunta que nos hacen acá en el chat y que es muy interesante, porque nuestros beneficiarios regresan a Colombia con un posgrado en las mejores universidades del mundo. Muchas veces llegan y se enfrentan acá en Colombia con un panorama laboral diferente y muchas veces están sobrecalificados para diferentes cargos. ¿Qué tips les podemos dar a ellos? ¿Cómo responder o cómo presentarse ante estas situaciones para que no sean desmeritados a la hora de contratarlos por el hecho de tener una sobrecalificación académica? Ya, yo lo que recomiendo es que si ustedes tienen muy buena preparación académica, la idea es que ustedes se postulen a cargos donde puedan emplear todo su potencial. ¿Sí? Porque digamos que ustedes vienen, digamos, con una muy buena educación y no es justo para ustedes, digamos, postularse a cargos de menor rango, ¿sí? Entonces yo lo que diría es que ustedes vienen con un potencial muy grande, ¿sí? Para desarrollar. Entonces pues la idea es que busquen de verdad posiciones en las que ustedes se sientan bien, o al menos que ustedes hayan identificado que pueden crecer, porque es que a veces uno entra a cargos o a organizaciones a cargos bajitos, pero si ustedes ven potencial y si el entrevistador les demuestra a ustedes que hay potencial de crecimiento, pienso que uno puede comenzar en un rango un poquito más bajo, ¿sí? Y si hay proyección, pues para ustedes es bueno, ¿sí? O sea, lo importante es que ustedes vean proyección, porque si van a entrar a un cargo donde no hay proyección, lo mejor es no aceptarlo. Además, porque ustedes tienen una muy buena formación o educación. En ese caso, el panorama laboral en Colombia muchas veces no es el adecuado para personas que regresan con un posgrado en el exterior. Pero cómo de todas maneras se presentan a estos cargos, cómo responder a esa pregunta o cómo responder o cómo actuar a la hora que el empleador le dice, usted está sobrecalificado, muchas gracias. ¿Cómo puede la persona sobresalir en ese momento para que sin embargo ante esa situación pueda ser contratado? Por eso es lo que yo te digo,
que él lo que debe decir es que, lo que le debe decir al empleador es, mire, sí, yo en este momento puedo estar sobrecalificado, pero a mí me interesa hacer carrera de una empresa y si yo les puedo demostrar que puedo ascender, para mí es importante ingresar a la organización, ¿sí? O sea, es demostrar que ustedes tienen interés en conocer si hay proyección, porque de todas maneras yo creo que no vale la pena insistir, si el entrevistador le dice que no hay proyección dentro de la organización, pues yo creo que no se justifica entrar a una organización para uno frustrarse al poco tiempo. Por eso es que es lo importante de uno averiguar bien cuál es el perfil del cargo y qué tipo de empresa es, porque dependiendo de eso, pues van a tener más opción de desarrollarse o no. Bueno, Marcela, muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. Esperamos que esta TweetCamp, este taller haya sido realmente valioso para todos nuestros beneficiarios. Les recordamos que esta charla está siendo grabada y será publicada en nuestro canal de YouTube en los próximos días. Sin embargo, se las estaremos enviando a través del correo electrónico para que la puedan revisar. También les recuerdo que mañana vamos a tener una charla presencial y virtual acá en la sede de Colfuturo con la empresa Polymath, que es una empresa de emprendimiento. Entonces, para todos los que estén interesados, los esperamos mañana acá en Colfuturo o se pueden conectar a través del link que enviaremos una hora antes. Muchas gracias a todos por conectarse, gracias a todos por las preguntas. Marcela, muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. No, muchas gracias a ustedes por haberme invitado, muy interesante haber podido participar el día de hoy con ustedes. Muchas gracias.